eh, te vas a encontrar que no importa cómo se organiza el tiempo, cuando hay trabajo subordinado, cuando hay trabajo para otro, ¿no?, tiene que aparecer el derecho. Digo, volviendo a la pregunta de la compañera, ¿no?, de la colega, que es, bueno, ¿qué está pasando? Que trabajo asalariado, trabajo en blanco, trabajo protegido no se asocia a felicidad, a lo aspiracional. Bueno, lo que pasa es que precisamente los derechos están en tensión. Hay una buena parte de los trabajadores que no tienen sus derechos garantizados. Y estar subordinado a un jefe, estar disciplinado por un jefe, por una fábrica, por una aplicación, por un oficinista, no importa, en el lugar que sea que te encontrás del trabajo, estar subordinado a eso no es bueno, no es lindo. Por eso existe el derecho, por eso existe la justicia social, para corregir esa desigualdad. Lo que planteaba Kelly, socialmente también ocurre en la relación entre el patrón y el trabajador. Hacernos creer que una persona que trabaja para una gran corporación tecnológica es un microempresario porque maneja su bici, me parece que claramente acá no hay un problema de comprensión, ¿no? Nadie puede decir que ahí no hay una gran empresa y no hay un trabajador, que no hay un trabajador que está siendo subordinado, que es dependiente, ¿no?, que se tiene que ajustar a determinada disciplina, y eso por sí mismo no es lindo. Si ahí no hay derechos, bueno, no hay aspiración que valga, porque lo que dignifica es el derecho, no es la subordinación a un jefe, ¿no? Lo que dignifica, lo que lo hace decente, lo que lo hace inclusive un lugar donde aspirar, lo que te permite planificar, lo que te permite desear inclusive la planificación de la familia, de la vida, del descanso, es tener cierta estabilidad. ¿Qué te da estabilidad? El derecho. No te lo da el jefe. El jefe te quiere descartar, dice, che, cuando no te necesito, te saco. Bueno, un poco como hace la plataforma, o como hacen las plataformas. Ahora, hay un matiz interesante, que es que, recién se decía esto, hay características en la manera de organizar el tiempo de trabajo de las plataformas que son muy novedosas. Hasta hace poco no era muy posible que vos pudieras rechazar pedidos. Solo por esa especie de derecho, ¿no?, que tienen en algunas aplicaciones, algunos trabajadores de plataforma, de algunos segmentos de la plataforma, de decir, che, no voy, a ese viaje no voy, o lo descarto, ¿no? Eso, en el trabajo subordinado, era prácticamente inaceptable. Por ese pequeñísimo derecho, por esa pequeñísima potestad de decir, che, no agarro este laburito, no agarro esta changa, ¿no?, este viaje, este pedido, solo por esa libertad, les están diciendo que son microempresarios. Acá, fíjate, lo poquito que ceden y cuánto nombran, ¿no? Pero si te dimos libertad, si podés elegir un poquito cuándo laborar y cuándo no, entonces sos un microempresario. No, pará. No, ¿cómo? No es que se derrumba la relación de capital-trabajo simplemente porque me diste la posibilidad de decir, esta changa no la hago, ¿no? Bueno, ¿podríamos convertir o pensar eso como un derecho? Esto es lo que está discutiendo la OIT. La OIT está pensando, che, capaz tenemos que regular esto, capaz tenemos que decir, además de que tienen que tener seguridad social, que no los pueden despedir así como así, que le tienen que dar estabilidad, capaz este derechito que le dieron, lo tenemos que consagrar. Y si en el trabajo en plataformas los trabajadores pueden rechazar tareas, bueno, que esté escrito en la ley. Los trabajadores de plataformas pueden rechazar tareas y no se los puede castigar por eso. Vas a ver que cuando quede escrito como derecho no les va a gustar a las empresas. Tomen nota, Otaviano Dixit, tomen nota las patronales. Juano, cerrame corto una reflexión sobre este tema, que estamos atrasadísimos con la tanda. Igual cuando volvemos tenemos más temas. Bien, no, solo quería como agregar en esta pregunta un poco de si la felicidad estaba en este trabajo o no. Yo sí creo que ofrece como en este ideario, en esta falacia de la libertad, como una plena disposición de uno mismo, ¿no? En donde se difumina esta relación de trabajo, ¿no? Yo no creo tanto, es que el problema es, uno es inteligente cuando es trabajador, ¿no? Uno sabe cómo hacer las jugadas también, ¿no? Entonces uno ve que en las relaciones de trabajo actuales, en lo que se llama muy racistamente en blanco, ya la relación tiempo-ingreso no funciona. O sea, muchos de los compañeros que estamos trabajando ahora de Rappi es porque encontramos en muy poco tiempo una mayor ganancia, ¿no? Que tal vez conservaríamos nuestro trabajo de camareros en blanco porque esta relación, trabajando lo mismo que nos pagaban
tanto porcentaje por 8 horas, por ahí lo hacemos en 4 horas, ¿no? Ahí también creo que tiene que haber también observar qué está pasando con los otros trabajos, ¿no? Porque empieza a haber un desequilibrio también en los trabajos, que todos estos sectores empiezan a dejar de tener trabajadores, empiezan a mover al otro lado, y ahí me parece que hay un problemilla. Pero hay que hacer algunas cuentas. Y hermoso Claro. debate cuando se discuten las paritarias de los trabajadores de comercio y abrumadoramente por debajo de la canasta Total. que se necesita para sobrevivir en esta ciudad, por lo menos, ni te digo si tenés que alquilar o si se te cae un diente y tenés que ponerte una corona. 20 minutos faltan, 22 minutos faltan para las 23 horas. Venimos atrasadísimos, pero esta mesa lo amerita. Vamos a una tanda muy cortita y cuando volvemos seguimos hablando con esta mesa de lujo sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Vamos a volver con el tema que estábamos hablando fuera del aire, porque Sí. viste que hay una ley no escrita en radio que en las tandas no tendríamos que hablar de nada, porque se pierde la mística después, porque decís lo más lindo afuera del aire. Estaban hablando de la competencia que se genera entre los propios trabajadores de la app. ¿Quién lo repone? Y abrimos el debate por ese lado. Y yo, que falta Dale. por hablar de una vez pasada. Perfecto. Esos trabajos por aplicaciones también expresan el mayor nivel de depredación al que puede llegar el ser humano dentro de los niveles más absurdos del capitalismo, ¿no? Cuando no está regulado, ¿no? En el de la competencia absoluta de los unos con los otros y en el que el otro me quita directamente la papa que yo me puedo estar comiendo, ¿no? Mucho más en contextos tan violentos como los que estamos viendo ahora en Argentina, donde yo he llegado a escuchar a compañeros que no lo dicen con una maldad, sino en su análisis racional del hecho. Che, ya hay muchos compañeros trabajando. Nos están cagando el trabajo. Hay que empezarles a decir que este trabajo no está bueno. Ahí ya está, yo siento que ahí ya hay un tema para hablar con los compañeros, che. ¿Y por qué todos están pasando por acá? ¿Será que los salarios están bajos en el otro lado? ¿Qué condiciones de trabajo nos están dando en el otro lado? ¿Qué está ofreciendo este trabajo? Es muy parecido al trabajo de estajo. Es muy parecido en estos términos al trabajo de estajo. El trabajo de estajo gráficamente es como esas filas en el puerto, principios del siglo XX, finales del siglo XIX. La gente hacía fila en el puerto para entrar al puerto y levantar bolsas. Y se ponía un tipo en la puerta del puerto y decía, bueno, hoy entran 20, hoy entran 50.
Igual eso hoy entran todavía 32. existe, porque Y- cuando yo y recién funciona llegué más o a la menos igual. El Argentina, trabajo rural también El existe. trabajo rural pasa lo cuando mismo. yo recién llegué a la Argentina, mi primer trabajo lo conseguí así. Uno iba a una galería en 11, pagaba 500 pesos y como uno no tenía documentos, un teléfono sonaba y te decían, bueno, necesitan un repositor en tal parte. Usted ya pagó los 500, bueno, vaya. Bueno, hacer este Eso análisis sigue- sobre el funcionamiento del algoritmo, de que el algoritmo funciona de esta manera. Precisamente la innovación tecnológica es poder hacer este cálculo, que el algoritmo pueda hacer este cálculo, Claro. en tiempo real, para no mandarte al repartidor que está más cerca de la pizzería para ir a buscar la pizza que pediste, sino además agregar más datos para elegir al repartidor. No solo al repartidor que está más cerca, al que está más cerca y al que cumple más horas, al que está más cerca y tiene más tasa de aceptación de los viajes, el que es más productivo, al que está hace más tiempo en la plataforma y tiene una evaluación positiva de los clientes, al que está calladito, digamos, ¿no? Al que no trae Es ningún que problema, también al que no descansa, ¿no? A ese te van a mandar primero. Y ese cálculo, ¿cómo lo hace la plataforma? Bueno, con un algoritmo que revisa bases de datos y le pide información en el momento a la base de datos. Está mandando a un trabajador y no a otro. Cuantos más trabajadores haya, cuanto más competencia entre trabajadores haya en la zona alrededor de esa pizzería, más posibilidades de abaratar los costos de ese servicio. Entonces los trabajadores, calculando bien, ven que cuantos más trabajadores hay, la tarifa en verdad baja. Si van a una zona donde hay muchos pedidos pero escasez de compañeros, entonces les van a pagar mejor. Es como si les estuvieran enseñando a competir entre ellos sin explicarles que les están haciendo competir entre ellos. Por eso me parece tan claro hacer este cálculo que haces vos. Claro, aparte también la aplicación tiene como una dinámica medio de jueguito virtual, ¿no? Hay un sistema de rankings, se dan unos tiempos para entregar tu pedido, en determinadas horas hay un sistema de recompensas, hay como unos desafíos, si vos salís cuando está habiendo una tormenta te vamos a pagar más, y cuando uno es pobre, uno sale motivado es por la plata, la verdad. Claro. Uno no está pensando mucho en si tiene una jubilación en el futuro y eso no, porque uno tiene que comer al otro día, ¿no? Es el problema que estamos viendo, que nos estamos llevando a una pobreza extrema, en que solo pensemos en que tenemos que comer para el otro día, ¿no? Pensar en un presente continuo sin planificación, ¿no? Bueno, es que así se piensa individualmente. Por eso es tan importante que se reconozca que esto es trabajo y que haya una organización gremial. Pero costaron mucho todas las iniciativas. Digo, ha habido iniciativas muy virtuosas de distinto color político y de distinto tipo que han intentado darse un trabajo de organización, no sé si sindical o protosindical o paleosindical, de los trabajadores de aplicaciones. Hasta ahora, y no quiere decir que no podamos cambiar el destino, ninguna de ellas ha tenido la capacidad de estructurar un sujeto que levante la mano y en las viejas formas sindicales diga, muchachos, acá somos una clase que tiene intereses antagónicos a los que se valen de nuestro trabajo. Si te pueden despedir inmediatamente con un botoncito, andá a ser el sindicato. En el sentido de, esto yo sé que vos lo decís desde esta perspectiva, digamos, ¿no? Pero los intentos de organización sindical son muy complicados en este tipo de trabajos, sabiendo que además, como decía Kelly recién, todavía siquiera es considerado un trabajo por... Ese es el tema, no hay el marco legal adecuado. Entonces casi que lo menos conveniente que podés hacer es organizarte sindicalmente, porque te van a rajar. Esto no es para sembrar el miedo, sino para advertir la importancia de la discusión política y colectiva sobre las regulaciones. A veces los convenios colectivos vienen después de la organización sindical, pero cuando hay organización sindical, cuando no hay organización sindical posible, tienen que aparecer las instituciones, tienen que aparecer las regulaciones, tiene que aparecer la política para decir, acá se cumple esta ley, viejo. Después vendrá el sindicato a negociar, si cobran más, menos, si le pagan bien el día de lluvia, no le pagan bien el día de lluvia, veremos quién representa mejor. Pero, por ejemplo, pasa mucho en casas particulares. Casas particulares, estrictamente como trabajo, es considerado por la ley así como trabajo, en las mismas condiciones que otros trabajadores, hace apenas 15 años en la Argentina. Sí. Y esto no es, no lo hicieron antes porque eran débiles, y cuesta mucho, Mirá que a veces el reconocimiento de los derechos laborales de un colectivo de trabajadores o de trabajadoras cuesta mucho, a veces sangre, a veces huelgas
Digo, para encontrar una explicación, vamos a decir, política o sindical, a esta falta de organización que creo que es, por ahí va tu pregunta, ¿no? Porque tiene las mismas dinámicas de la cuestión de la que trabajadora de casas particulares es como de la familia, ¿no? Esta idea de como que ayuda, de no separación, la que que ayuda, que colabora. Exacto. Entonces, esta no separación entre la patronal y el trabajador hace que esa relación sea difícil y sea incómoda, sobre todo porque depende mucho, que yo no quiero decirle a mi empleadora que me ponga en blanco porque me va a quitar la confianza y va a estar más encima mío. Entonces creo que hay esa dinámica con las plataformas de la misma manera. Pero sobre todo porque el miedo es a perder el trabajo. Total. Esta es la condición. Mirá que nosotros, en relación al tema de trabajo en casas particulares, hemos desarrollado políticas muy activas. Al principio tuvimos bastante éxito. Un punto de quiebre muy negativo fue la pandemia, del cual, a pesar de que después aplicamos más políticas activas con subsidio, etcétera, no pudimos revertir la pérdida de formalidad que se impuso en esa situación, ¿no? Ahora yo insisto, creo que muy bien lo planteó recién Juan. Son temas centrales porque viene una etapa donde todo lo que es trabajo de cuidados va a tener una presencia muy significativa, y entonces, digamos, objetivar eso, debatirlo políticamente, ordenarlo legalmente es muy importante. Frente a eso, nosotros tenemos poderes, intereses de codicia, económicos, etcétera, que tratan de instalar sus categorías, desvirtuando la relación laboral, como decíamos antes, y en esas categorías disfrazar situaciones en las cuales el polo débil, que es el polo del trabajador y de la trabajadora, pierden. A ver, yo te complejizo una pregunta porque nos pasa a nosotros que somos una cooperativa de trabajo, ¿no? Tenemos una personalidad jurídica. No somos una secta kirchnerista que ocupa un centro de la memoria, somos una cooperativa de trabajo, pero tenemos una relación patronal también con los dueños de las plataformas. Cada like, cada compartido, cada comentario es valor agregado que se genera en nuestro país, que se fuga hacia afuera, que no tributa en Argentina, que tampoco tributa en Estados Unidos porque están asentados en Delaware, que es un paraíso fiscal, y al final nuestro jefe también es una plataforma. Y militamos todo esto que dicen ustedes, bueno viejo, por fin, por Dios, pongan una regulación, algún tipo de tasa. La pregunta de fondo es, y lo quiero escuchar también en tu rol de ex ministra, ¿los Estados-nación tienen capacidad de disciplinar? Porque en el fondo tenés que disciplinar a estas grandes corporaciones con PBIs, más grandes que muchos de los estados de Latinoamérica. Mira, un Estado-nación individual tiene una relación de poder menor. Si además se logran integraciones continentales, como por ejemplo lo logró Europa, bueno, entonces ahí la masa crítica mejora la capacidad de negociación. Pero además hace falta, para fortalecer todo esto, la gobernanza internacional. Y ustedes han visto cómo estos intereses apuestan a debilitar esa gobernanza de carácter internacional. La usan cuando les sirve y la destrozan cuando va en contra de el interés que están persiguiendo. Es decir, hemos visto cómo usaban, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos del GATT, etcétera, cuando querían imponer el libre comercio. Ahora que Estados Unidos reflexiona hacia su sistema productivo y dice, no, el libre comercio en este momento no me conviene porque perdí poder relativo, entonces destrozan la Organización Mundial del Comercio, el GATT, todo eso lo destrozaron, de un día para el otro dejó de existir. Se pueden instalar ahora derechos de 145%, cosa que estaba totalmente prohibida.
Y con relación específicamente a lo que recién estabas vos conversando, la posibilidad de generar un impuesto de carácter universal para estos grandes poderes tecnoeconómicos, bueno, hubo un momento en que esto se planteó, se debatió en el G20 y se avanzó muchísimo. Y después quedó sin efecto, digamos. No se pudo avanzar porque esta ola de gobiernos de extrema derecha, no por casualidad, han puesto en letra muerta ese debate. ¿Por qué? Porque responden a esos intereses, efectivamente. Hay que entenderlo. Hoy hay una ofensiva en contra de la existencia de cualquier gobernanza internacional. Que las gobernanzas internacionales no han sido óptimas, no cabe ninguna duda, pero que carecer de ellas y volver a la ley del garrote no es la respuesta adecuada, porque es la respuesta de que simplemente se imponga el más fuerte sobre los más débiles. Es clarísimo también. Yo agregaría, firmo al pie, ¿no? Agregaría algunas cosas en relación al poder tecnológico y a este proceso de mercantilización de las relaciones sociales, laborales y de producción en general, ¿no? Mercantilización. ¿Qué es lo contrario a la justicia social? Lo decíamos antes, ¿no? Mercantilizar el trabajo, la fuerza humana, ¿no? Es tratar a los humanos como cosas, como productos que están en el comercio, que están en el mercado. ¿Y de dónde surgen estas leyes, nociones, como los derechos del consumidor, lo que hasta hace poco tiempo se llamaba derecho de tercera generación, ¿no? Del derecho al trabajo? Porque de la justicia social salen estos derechos que vienen a corregir desigualdades, ¿no? Hacer justicia donde no la hay, donde algo está haciendo, donde hay un castigo que es injusto, ¿no? Hacer justicia donde hay algo que es injusto. ¿Qué es injusto? Semejante desigualdad. Acá no estoy diciendo hasta ahora derribar el capitalismo ni nada que se le parezca. Estamos diciendo simplemente así funcionó el capitalismo más o menos a mediados del siglo XX, la posguerra, ¿no? Entonces, ¿cuál es el camino? O la respuesta, cuando el planteo es mercantilizar, deslaboralizar, como decía Kelly, ese es el planteo, ¿no? Mercantilizar cada vez más las relaciones humanas, como las plataformas que ya no solo gestionan relaciones entre patrones y empleados, ¿no? En relaciones de subordinación claras, sino que están mostrando niveles de dependencia, de desigualdad y de subordinación en relaciones que son, hasta ahora estamos de acuerdo que son comerciales. ¿Son tan comerciales? ¿No hay acaso una relación más parecida a una relación de trabajo entre una gran corporación tecnológica como, vamos a poner un ejemplo, Mercado Libre, acá lo podemos decir, y los repartidores de Mercado Libre, y los puesteros, y los fleteros? ¿Es un fletero un microempresario o un empresario al lado de Mercado Libre? ¿Quién es el que contrata a ese fletero? Mercado Libre. Ahí hay más una relación comercial, civil, ¿no? De consumo. ¿O hay una relación más parecida a una relación laboral? Hay un patrón oculto ahí también, ¿no? Quizás la respuesta es laboralizar. Quizás la respuesta sigue siendo justicia social, más justicia social, actualizada, repensada. Bueno, vemos, pero sigue siendo laboralizar. Es decir, che, mirá que hay relaciones sociales muy desiguales, más parecidas a las laborales, en muchos lugares en donde todavía no las vemos, ¿no? Incluso entre una cooperativa y el gran capital. Incluso entre una cooperativa y un gran capital. Quizás las cooperativas son como trabajadores. Y bueno, ese derecho hay que expandirlo. Y de acuerdo, vuelvo a lo que decía Kelly, nada de eso es posible sin acuerdos globales. Porque si no, la competencia desleal y social a la baja se te escapa por algún lado. Si hay un paraíso fiscal, bueno, todos van para ese lado. Y si lo tenés acá del otro lado del Río de la Plata, ni te cuento. Subiste un buquebús con... O en el Caribe, donde sea, mientras haya uno, mientras se permita uno, la plata se va para ese lado.
Belu, estamos sobre la hora, pero aprovechemos esta mesa, metamos una última pregunta, dale. Bueno, se cumplen 136 años de la masacre de los mártires de Chicago, que desde el lugar que cada uno les toca, ¿qué mensaje dejarían para este 1 de mayo, que es en horas? Juan. Bien, un poco continuando con lo de anterior y dejando ese mensaje, ¿no? Yo sí creo que la organización de los trabajadores necesita mucha voluntad política real, ¿no? Que quienes se postulan como legisladores, senadores, diputados, tengan realmente esta voluntad política de generar las condiciones desde la legislación para apoyar las necesidades de nosotros los trabajadores. Porque nosotros voluntad de organizarnos tenemos, de seguro. Ahora, ¿dónde vamos a ir a detener la fábrica cuando no tenemos la fábrica? Uh-huh. ¿Cómo vamos a detener la producción cuando no podemos detener la producción? Ni hay que apagar la aplicación. Apagamos la aplicación, pero por ahí viene otro compañero que por ahí no está con la de nosotros. Y bien, eso es un proceso de organización. Pero voy un poco a lo de la regulación. Yo creo que si hay voluntad política, se le puede plantear una regulación a estas grandes compañías y decirle, mire, usted genera tanta ganancia en este país porque usted reparte tantos pedidos al día en este país. Usted tiene la opción, no se deja de ganar eso y más bien empieza a ceder en lo que tiene que ceder, que es en los derechos de los trabajadores. Yo creo que falta voluntad política de sentarse realmente a hablar con estos, y nosotros también bancamos desde la organización, ¿no? Nosotros también podemos boicotear la aplicación, ¿no? Un día nos juntamos todos en un punto y decimos, hoy no prendemos la aplicación a ver cuánto va a perder. Eso tenemos, pero necesitamos mucha voluntad política, y eso es una articulación organizada entre los trabajadores, el poder político y esa organización social en sí. Creo que es tal cual, que la discusión es de proyecto político, porque es ahí donde se enmarca exactamente, y creo que está claro, sobre todo en el debate con Milei, que pasa por la discusión sobre la justicia social, como también recién acá se exponía. Para Milei y quienes se asocian a su pensamiento, la justicia social es un robo. Y para nosotros, y más ahora que estamos en el aniversario del 1 de mayo, es la utopía que moviliza nuestra vocación, digamos, de lucha y de vida, ¿no? Ante la fragmentación laboral, social, unidad sindical, me parece que es algo que hay que subrayar del momento, del día de hoy. El día de hoy, el paro general que hubo hace poco tiempo, me parece que es algo que hay que subrayar. Quizás ayer la fragmentación también sindical dificultaba al poder político interpretar qué estaba pasando entre los trabajadores, ¿no? Y hoy tenemos una unidad sindical, también ante este gobierno, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es lo que tenía que pasar. Sí, está pasando. Hay una unidad sindical. Hoy hubo una movilización en unidad sindical y hubo un paro general hace muy poco en unidad sindical. Quizás falta que eso se traduzca en unidad política. Bueno, lamentablemente hay que tener paciencia. Estamos hablando de las instituciones, de asuntos societales, de debates, de disputas. Yo tengo cierto optimismo de que esa unidad sindical se traduzca en una unidad, por lo menos de concepción política, no digo unidad electoral, no quiero que se me malinterprete, por lo menos una unidad de concepción política. Capaz hay una enseñanza en este 1 de mayo. 2 minutos pasaron de las 23 horas, la verdad, un espectáculo. Quiero darles un agradecimiento muy caluroso a los tres, porque los aprovechamos hasta el último minuto casi del Día del Trabajador, ¿no? Los íbamos a hacer laburar en el Día del Trabajador. Muchísimas gracias, Kelly Olmos, ex ministra del Trabajo, vicepresidenta del PJ Capital. Muchas gracias, Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista, amigo de la casa, asesor sindical, investigador, léanlo, también escribe muy bien. Muchas gracias, querido compañero Juan Oteca, artista, poeta, migrante y también trabajador de Rappi. Nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con esto que se llama Y si sale bien. En AM530